Hola a todos y bienvenidos a nuestra sesión para el día de hoy, miércoles 29 de enero de 2025. Gusto en poder saludarles desde acá para tomarnos un rato y abordar el mercado Forex, las potenciales oportunidades que el mercado está presentando, noticias que se han venido desenvolviendo y que pueden impactar el comportamiento de las monedas. De allí que siempre, como parte de nuestra estructura, vamos a revisar el calendario económico para tener en cuenta las últimas y próximas 24 horas de noticias. Me voy a concentrar en aquellas que están categorizadas como de alto impacto. Vamos a empezar con el día de ayer, donde tuvimos, saliendo de los Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor. La cifra anterior fue revisada al alza de 104.7 a 109.5. Se esperaba una contracción a 105.7, resultando en 104.1. Es decir, se contrajo más allá de lo que anticipaban los analistas. Algo similar ocurrió en términos de resultados por distinto a lo esperado en lo referente al índice de precio al consumidor australiano, donde trimestre sobre trimestre se mantuvo 0.2%, decepcionando la proyección de los analistas que estimaban un incremento a 0.3%. La referencia anual salió conforme a lo esperado en 2.5%, lo que representó un incremento de la cifra anterior de 2.3%. Luego tuvimos el trend CPI, que de 0.8 cayó a 0.5, más del 0.6 que los analistas tenían proyectado. El día de hoy tuvimos a las 9:15 declaraciones de parte del señor Andrew Bailey, gobernador del Banco Central de Inglaterra. El 9:45, decisión del tipo de interés canadiense, donde de 3.25% se bajó la tasa a 3%. Recuerden que esto era lo que los analistas ya venían esperando y proyectando desde la semana anterior. A las 10:30 estuvo seguido por una conferencia de prensa. En breve estaremos mirando cómo ha reaccionado el dólar canadiense. La reacción inicial que mostró, y lo vamos a ver cuando nos pasemos a las gráficas, fue al alza, fue un efecto fortalecedor al dólar canadiense. Veamos si perdura o es simplemente parte de una corrección antes de continuar en a la baja. A las 2 de la tarde tendremos la decisión del tipo de interés en los Estados Unidos, donde se prevé que no haya cambio a la tasa actual de 4.50%. Recuerden que la decisión del tipo de interés viene acompañada de una declaración por parte de la FOMC y va a estar seguida a las 2:30 por una conferencia de prensa. Con eso cerraríamos el día de hoy en términos de noticias. Pero pasando al jueves, empezaremos con la tasa de interés en la zona euro. Eso va a ser a las 8:15, seguido a las 8:30 con el Producto Interno Bruto estadounidense y reporte de beneficios por desempleo en los Estados Unidos. Luego, a las 8:45, tendremos una conferencia de prensa del Banco Central Europeo. Entonces, ya teniendo en cuenta las más recientes y venideras noticias de alto impacto nuevamente, vamos a ir a las gráficas. La primera que vamos a buscar va a ser el dólar canadiense. Es la que más recientemente recibió noticias por el lado del CAD. Queremos ver cuál fue la reacción del mercado producto de ese anuncio. Y cuando vamos a las 8 y vimos que la noticia salió a las 8:15 y esa es la vela de las 8:15 de la mañana. Vemos que la reacción inicial fue al alza, pero parece haber recuperado bastante terreno. Incluso si miramos de las 8:15, todo ese terreno que obtuvo dólar CAD subiendo lo recuperó. Estamos nuevamente acá abajo, así que no hubo un efecto duradero en tiempo, por lo menos con dólar CAD. Si vamos al medidor de fuerza, donde esta gráfica cambia cada 5 minutos y va reportando cómo están una moneda respecto de la otra,
El dólar canadiense está representado por la línea en color morado y vemos que luego de la noticia que se publicó aquí a las 8:15, el precio desde entonces ha venido cayendo. La moneda más fuerte en este momento sigue siendo el yen, seguido de el dólar estadounidense, la libra y el dólar neozelandés. De momento, dólar australiano es la más débil, seguida de CAD y franco suizo, que están bastante cerca la una de la otra, y luego encontramos el euro. Entonces ahora vamos a tener una perspectiva más macro de las paridades donde participa el dólar. Pero primero vamos a ver acá dólar CAD, y aquí encontramos que en la temporalidad mensual, desde aproximadamente el año 2015, el precio se ha venido desenvolviendo dentro de un rango de consolidación. De esta área de alrededor de 1.21, sube a 1.46, se regresa a 1.21 y así se ha mantenido. Es decir, que ya tenemos casi 10 años dentro de ese rango de consolidación. En este momento nos estamos acercando al área de resistencia. ¿Desde dónde? Y salvo que ocurra algún tipo de comportamiento que invite al precio a abandonar lo que ha venido haciendo durante los últimos 10 años, la proyección inicial sería a que vuelva a regresarse a soporte. De desarrollarse ese movimiento nuevamente de resistencia a soporte, esta sería la tercera vez, estamos hablando a largo plazo de cerca de 2.500 pesos. ¿Ok? Recuerden, una proyección a largo plazo, estamos en la temporalidad mensual, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. Pero vean este último movimiento que inició el 1 de junio del 2021 y todavía no se ha concretado el movimiento de resistencia. Entonces, en la temporalidad diaria encontramos en líneas generales una intención alcista. Si comprimimos la gráfica lo suficiente, vamos a encontrar que el precio se viene desenvolviendo dentro de un ABCD al alza, donde la corrección ha llegado al nivel 618, lo cual proyecta un objetivo al 1618. Y ese 1618 está en valor de 1.4521. Desde aproximadamente septiembre del año pasado, el precio se ha mantenido en un ambiente alcista al norte del ángulo, ha vencido la B del FED principal, el 1.27 del FED principal, y en este momento se mantiene al norte del pivot de 1.4382. Así que en líneas generales, todo favorece a un ambiente al alza. La noticia del dólar canadiense no ha servido como catalizador para que se termine de concretar el movimiento al objetivo diario ni al objetivo mensual. El diario nuevamente en 1.4521 y el mensual en 1.46. Entonces, sigo buscando comprar con base en el condicionamiento técnico, el aspecto fundamental, la noticia de la decisión del tipo de interés no ha cambiado esa proyección ni ha permitido, ni ha servido para que se termine de concretar. De modo que en dólar CAD el plan se mantiene. Busco comprar o me mantengo al margen. Pasemos ahora a otra paridad en donde participa el dólar estadounidense. En este caso vamos a mirar dólar yen. En dólar yen, yéndonos a la temporalidad diaria, vamos a encontrar que el precio se ha venido moviendo en una tendencia alcista. Allí vemos que esta última secuencia más reciente se concretó, dando paso a un nuevo perímetro AB. Dentro de ese perímetro AB, el precio se encuentra aún dentro de el perímetro y con un 382 que no ha sido alcanzado aún. De modo que yo me he estado concentrando en las oportunidades de venta
rumbo a este objetivo. Este es mi área de interés en dólar yen. Buscar vender hacia el área del 382. De acá, vamos a ver que ese color no parece ser lo suficientemente distinguible. Pero este es mi área de interés. En términos de PEPs, todavía quedan unos 420 PEPs. Ya llevamos 278. ¿Esto qué requeriría? Que el yen esté más fuerte que el dólar. Si el dólar yen y el yen es la moneda más fuerte, puede permitir que la dirección del instrumento sea a la baja. Hasta ahorita se ha mantenido. El reto que se está presentando en este momento lo encontramos alrededor de 1.5470, 77, donde soporte no ha logrado ser vencido por la acción de precio para continuar rumbo al objetivo proyectado. Esta es una paridad donde ya yo tengo una venta, ¿ok? A efectos de hablar en total transparencia, ya yo estoy vendiendo en dólar yen. Aquí ven las particularidades de esa entrada, pero para evitar distracciones por ahora. Pero vemos acá recientemente una nueva señal de venta. El RSI en 2 horas se encuentra sobrecomprado, así que es posible que estemos próximos a un nuevo movimiento en dirección a ese objetivo. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Dos cosas desde la perspectiva fundamental. Recuerden que lo técnico siempre va a ser lo predominante, pero lo fundamental hay que tenerlo en cuenta. Eso es, digamos, parte de lo que manejamos al momento de abordar el mercado. Tomen en cuenta que a las 2 tendremos noticia del tipo de interés y el día de mañana, por vía de, creo que CPI, hay noticias en Japón, de IPC, tenemos noticias en Japón. Entonces, quienes estén evaluando una potencial oportunidad y les anime la idea que técnicamente plantea el dólar yen, podríamos mirarlo de la siguiente forma. Aquí tenemos la señal, la formación bajista que cruzó el ángulo. Aquí vemos lo que podría ser una prueba de esa señal de venta. Que entonces esto es, como ven, aquí también aparecen los datos de la operación que ya yo tengo andando. Vamos a quitarlo para evitar distracciones, pero también encontramos que el precio bien se ha estado moviendo ya en esa dirección. Recuerden que indistintamente de la tendencia del precio no nos vamos a estar moviendo en línea recta. Vamos a estar creando altos y bajos más bajos hasta que se concrete o se revierta la proyección o el movimiento que se tiene proyectado. Entonces, dólar yen también se plantea como una moneda muy interesante. En este momento, ¿ok? Encontramos que el yen está mucho más fuerte que el dólar, lo cual de momento contribuye a ese movimiento bajista, esa venta en la que estamos. Esta gráfica se va ajustando cada 5 minutos, la de fuerza de cada una de las monedas. Otra paridad a la que le hemos estado prestando atención es dólar australiano estadounidense. En dólar australiano estadounidense estoy buscando potenciales oportunidades de compra. La diferencia en este momento es que si bien el dólar está más débil que el dólar está más fuerte que estadounidense, está más fuerte que el australiano. Pero aquí, en la temporalidad diaria, tenemos lo que se llama un escenario dual. ¿Por qué? Porque técnicamente hay elementos suficientes para dos potenciales escenarios. El primero al que voy a hacer referencia es al alza y atiende al hecho de un 382 que no ha sido alcanzado aún y que, como ya hemos hablado, lo voy a tener como un elemento de alta probabilidad. El precio, luego de abandonar la B sin haber alcanzado el 382, llegó al área del 1.27, estuvo a punto de alcanzar el objetivo proyectado en la temporalidad diaria del 1.618, pero volvió a subir. Incluso vemos que rompió la línea de tendencia. Ahora, chocó con resistencia en soporte pasado de la B y empezó a plantear una corrección. Vemos que está intentando salir nuevamente
al sur de la B, del 1.27. Si lo logra, es lo que va a dar paso al escenario secundario. De momento, y en tanto que el precio se mantenga al norte de 0.6241, voy a buscar comprar. Pero lo voy a hacer en dos tandas. La primera sería de la B hacia la B, que ofrece aproximadamente unos 100 pips. Vamos a acercarnos un poco más para tener una perspectiva más clara de lo que podría ser ese movimiento. Aquí serían cerca de 100 pips, 88. Y luego de la B al 382 por el equivalente a 135 pips más. Estamos hablando en total de unos 240 pips. Pero sí es muy necesario que el precio se mantenga al norte de el 1.27. Si cae por debajo del 1.27, entonces las probabilidades van a empezar a favorecer una continuación a la baja. Escenario principal, de momento alcista. Hay que volver a las 5 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, que sería cuando cierre la vela diaria, esta es la temporalidad diaria, para determinar si el precio se mantuvo al norte o al sur de esa referencia del 1.27. En dólar neozelandés estadounidense tenemos también un 382, pero un 382 que se plantea en un plano secundario, porque aquí ya tenemos un FED a más largo plazo en la misma dirección de este secundario a la baja. Ahí tenemos el FED principal, A, B. El precio se ha venido moviendo de la C a la D y dentro de esta secuencia secundaria encontramos otro FED dentro del cual se podría encontrar una oportunidad. Y tengan en cuenta algo, dólar australiano y dólar neozelandés tienden a guardar una correlación relativamente similar en términos de que australiano estadounidense, dólar neozelandés estadounidense se mueven de manera similar. Y en este caso en particular, encontramos también un 382 en la temporalidad diaria. El valor aquí es menos cantidad de PEPs de donde estamos a la concreción de ese objetivo, que se plantea con un valor de 0.5729 y eso está a unos 80 PEPs de distancia. ¿Qué estamos viendo aquí? Hay un punto de pivot que se está planteando como un elemento de soporte en 0.5648. Okay, vemos incluso que el precio está dejando una mecha al sur. ¿Cómo estoy leyendo yo esto de momento? Que si bien los bajistas lograron motivar interés de venta, no lo están logrando mantener y el precio está recuperando, o el terreno lo están recuperando los alcistas. Claro está que toca esperar a ver qué ocurre a las 5 de la tarde, cuando cierre la vela diaria, para ver si en ese momento seguimos con esa mecha hacia el sur. ¿Okay? De ser ese el caso, podríamos entonces empezar a anticipar una continuación al 1.618. Permítame, por favor, un momento acá. Ok. Y entonces en diario voy a estar haciéndole seguimiento a lo que el precio va haciendo para prepararme en 2 horas, me acabo de mover a 2 horas, y buscar potenciales compras. Atentos al pivot, que lo tenemos que ajustar, 0.5648, vamos a actualizarlo aquí, 0.56. Recuerden que el pivot se puede ir ajustando, se va recalculando, 48, y colocar una alerta acá, que ya la tenemos aquí, simplemente cuestión de reactivarla. Entonces ahí tenemos dólar neozelandés estadounidense. Vamos a mirar ahora el índice del dólar, que nos va a ayudar a tener una perspectiva más clara de lo que podría estar ocurriendo con todas estas paridades donde el dólar está participando. ¿Y qué vemos aquí? Tenemos un FED alcista, correcto. Dentro de ese FED alcista, el 382 no ha sido alcanzado aún.
Esta es la temporalidad diaria del índice del dólar, del FXCM Dow Jones Dollar Index. El 382 está en 13115. Eso es en la temporalidad diaria. El precio está dentro del perímetro AB, ha venido corrigiéndose hacia el área de resistencia. Estamos empezando a ver muy similar con lo que estamos encontrando en alguna de las paridades que hemos revisado del dólar, esa mecha, ese wick hacia el norte. En este caso sugiriendo que los alcistas no están logrando de momento, igual esto cierra a las 5 de la tarde, mantener el interés de compra y están recuperando el terreno los bajistas. Si es suficiente para vencer este ángulo, podría entonces también contribuir a que nos movamos al 382. Ahora, hay quienes pueden o no operar directamente con el índice del dólar. Quienes no podemos operar directamente con el índice del dólar, igual podemos utilizarlo como una referencia sobre lo que podría estar ocurriendo en las paridades donde participa el dólar. Australiano estadounidense, euro dólar, libra dólar, dólar neozelandés estadounidense, dólar CAD, dólar franco suizo, dólar yen, dólar peso mexicano, oro, plata, en fin. Si el instrumento está cotizado contra el dólar, esta información nos puede resultar de mucha utilidad. Sí es importante que al traernos esta información y mirar paridades donde el dólar participa, tengamos en cuenta no solo si el dólar está débil o fuerte, sino cómo se encuentra la moneda contra la cual se está cotizando. Si dos monedas están similar en fortaleza o en debilidad, ninguna de las dos tiene suficiente para convertirse en la que establezca la dirección en la cual la paridad se va a desplazar. Entonces, revisen el análisis, la configuración técnica en cada una de las paridades para asegurar de que haya alineación entre ambas. Siguiendo con el índice del dólar, ahora pasando a la temporalidad de 2 horas, vemos aquí una formación bajista por vía de una vela envolvente, pero también encontramos que no ha sido vencido este ángulo de soporte sobre el cual se ha estado desarrollando la corrección. Ya alcanzamos el 382. Ahora es cuestión de ver si rompemos el ángulo de soporte y el precio continúa rumbo al objetivo en 1.315, 1.311.5. Y podría caer aún un poco más. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un 382 secundario que no ha sido alcanzado aún en la temporalidad mensual. La diferencia es que el 382 secundario, esta vez, esa fractalidad de resistencia no se ha confirmado aún. Pero estamos ya a 2 días de cierre del mes, de donde el precio tendría que tener un movimiento bien fuerte para seguir subiendo desde allí. Entonces, podríamos leer esto como un indicio de la parte inicial de un movimiento de corrección. Entonces, atentos a si efectivamente el índice del dólar empieza a caer y si eso va a ayudar a que dólar australiano estadounidense suba hacia ese 382 diario, dólar neozelandés estadounidense suba hacia ese 382 diario, dólar yen empiece a caer hacia el 382 diario que hemos identificado en cada una de ellas. Entonces, a eso me refiero con evaluar el índice y compararlo con las paridades donde hay alineación técnica. A mirar dólar australiano yen, ya nos estamos separando de las paridades donde participa el dólar, pero donde hemos encontrado oportunidades técnicas en la temporalidad diaria. En el caso de dólar yen, de dólar australiano yen, la secuencia a la baja en la cual me estoy concentrando ahorita es este A, B, corrección al 618, proyección al 1618. El precio ha venido cayendo, venció el punto de pivot en 97.37, nos dio una muy bonita señal de venta acá. Tenemos la formación, el cruce del ángulo, observamos aquí que el RSI está sobrecomprado y hemos empezado a buscar vender. El primer tramo dentro del cual voy a buscar vender va a ser de ese punto de pivot hacia esta vez. Ya allí empezó a moverse el precio. ¿Ok? Y parece que está encontrando un punto de descanso. Lo que va de día, si encapsulamos acá el movimiento diario,
Hoy hemos tenido una ganancia, un movimiento a favor, mejor dicho, de 57 pips. El promedio diario es de 93 pips, así que ya lleva más o menos la mitad de lo que es el promedio, el DTR. Vamos a ver ahora, vamos a quitar la encapsulación aquí. Vemos nuevamente, como comentábamos, en el área del 118, 127, cierta evidencia de soporte. ¿Qué estaríamos anticipando entonces? Un potencial pullback. Quizá a esta área vemos soporte, soporte y soporte. Quizás sea una corrección bastante corta antes de que potencialmente continúe a la concreción del objetivo. Entonces, dependiendo de qué tanto sea la corrección, sería en este momento de entre 103 y 83 pesos. Podemos abordar estas oportunidades tanto en la temporalidad de 2 horas, para aquellos que prefieren operaciones a más corto plazo, pues tendrían la opción de la temporalidad de 15 minutos. ¿Okay? Esto permitiría quizás operaciones más tipo scalping, quienes tengan preferencia por esa forma de abordar el mercado. Sería cuestión de ver dónde se da el próximo vuelta en U a la baja y utilizar esa referencia para colocar el stop loss encima de él, dependiendo de cuál sea la estrategia de ejecución de operaciones en términos de entry, stop and limit que cada quien aplique. Otra paridad similar sería euro-yen. ¿Okay? Aquí me estoy concentrando en esta secuencia a la baja, A, B, C, D. Vemos que el precio está manteniéndose al sur de 1.6424. Esto es una referencia mensual de resistencia. Me voy a ir a mensual un momento para que la podamos ver. Es una referencia mensual de resistencia, la B. Y aquí en mensual también hay un 382 que no ha sido alcanzado aún. Un punto, digamos, al margen, pero que no debemos olvidar, que debemos mantener en cuenta, es que aquí hay cierta puja entre alcistas y bajistas. El RSI está sobrevendido, lo cual favorece más un movimiento al alza, pero recuerden que esto es un indicador rezagado, esto es un indicador que muestra lo que el precio ha venido haciendo. Y aquí podría permanecer incluso sobrevendido o abandonando y reincorporándose al área de sobreventa mientras se desarrolla la corrección al 382. Entonces, en tanto que el precio se mantenga al sur de 1.6424, voy a favorecer escenarios de venta. Incluso, aquí ya hemos estado vendiendo del pivot diario al pivot mensual. En 1.6107 es el objetivo. Estamos a 1.58 pips de distancia. Así que si ya han venido vendiendo, perfecto. Caso contrario, lo que quedaría de momento hacer, al menos en la temporalidad de 2 horas, es monitorear la corrección, a ver si al momento de plantearse una nueva señal de venta, tomemos en cuenta que el RSI está sobrevendido, hay suficiente espacio para una entrada. No solo el escenario técnico es importante para buscar comprar o vender, sino también tener en cuenta el factor riesgo-recompensa. Si ese factor riesgo-recompensa hace sentido. Cada quien dentro de su plan de operaciones operará con un 1 a 1, 1 a 1 y medio, 1 a 2. Asegúrense de que cumpla con ese criterio. También está disponible la temporalidad de 15 minutos. Lo que sí debemos tomar en cuenta en la temporalidad de 15 minutos es que aquí, nuevamente, es un indicador rezagado, pero igual está ya sobrecomprado. Entonces, aquí pareciera en 15 minutos que el precio ya se está preparando para para un nuevo impulso hacia 1.6107. Con eso entonces tenemos una apreciación global de las paridades donde participa el dólar estadounidense. Tengan en cuenta, nuevamente vamos a ir al calendario económico, tenemos noticias saliendo a las 2 de la tarde, con muy buena probabilidad de tener impacto sobre el comportamiento de la moneda, aunque de momento se proyecta que no haya cambio, lo cual quiere decir que la atención se va a volcar a la declaración de políticas monetarias, que también viene acompañando la publicación de la decisión del tipo de interés, y
Luego a las 2:30 la conferencia de prensa. Con eso entonces, un breve resumen de la acción de precio por el día de hoy. Les quiero agradecer a todos por su amable atención y tiempo. Espero verles nuevamente en la próxima. Hasta entonces, aquí está Jesús Reyes despidiéndose por el momento. Muchísimas gracias a todos y feliz día.